Estamos haciendo un viaje en el libro de Primera de Pedro. En el libro de Primera de Pedro recién comenzamos hace 2 domingos, iniciamos el 13 de este mes. Y vamos a hacer un viaje exhaustivo en el libro de Primera de Pedro. Obviamente fue Pedro, el discípulo de Cristo, quien escribió esta carta. La escribió a cristianos que estaban dispersos en lo que hoy es Turquía. Y el tema principal, hay varias cosas de que podemos tocar, es una carta extremadamente doctrinal, enseña mucha doctrina, pero Pedro lo que estaba haciendo era ayudándole a los cristianos dispersos en Turquía a enfrentar el sufrimiento de acuerdo a la palabra del Señor, al punto que en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 nos relata específicamente lo que es el tema de su carta. Él lo que quiere es que todos los lectores se mantengan firmes en la verdadera gracia de Dios, que perseveren en la fe, que sepan que este es el verdadero cristianismo, que esta es la verdadera fe. Y por eso en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice la palabra del Señor: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. En otras palabras, no vayan a otro lado, les dice Pedro. Esto que les hemos anunciado es la verdadera gracia de Dios, y por eso les dice al final: manténganse firmes en ella. Y entonces ese es el objetivo de Pedro, y obviamente es el objetivo nuestro en este viaje que tenemos en Primera de Pedro. Es el objetivo nuestro que cada uno de nosotros esté animado y confirmado en la verdadera gracia de Dios, pero también que cada uno de nosotros se mantenga firme en esta verdadera gracia de Dios. Entonces, tenemos que recordar esto, y con esto en mente, vamos a ir a Primera de Pedro, al capítulo 1, y vamos a reflexionar un poco en los versículos 4 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 9. Dice la palabra del Señor: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Lo platicábamos el domingo anterior. Y dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En el verso 8 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra, y como cada domingo te rogamos que el Espíritu Santo, quien inspiró esta escritura, sea quien hoy aquí presente nos ilumine a comprenderla, y por sobre todas las cosas, que cuando salgamos de este lugar, salgamos a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, Pedro enseña, en primer lugar, que el sufrimiento o pruebas, como él los llama, es parte normal de la vida cristiana. Y esto es importante entenderlo, porque vivimos en un mundo donde hay muchas personas que creen que sufrir no es parte de la vida cristiana. Incluso vivimos en un tiempo donde hay muchas personas que se hacen cristianos con la idea de evitar el sufrimiento. Pero Pedro en estos versículos claramente dice, y en toda la carta en realidad claramente enseña, que el sufrimiento es común a los cristianos. Nosotros sufrimos en primer lugar porque somos parte de un mundo caído. Y el sufrimiento de la economía, por ejemplo, hace que muchos suframos por bajos ingresos, por solo encontrar trabajos temporales, o incluso por no encontrar empleo.
Y en algunos casos tenemos que, gracias a Dios que en este país existe algún grado de ayuda, depender de la ayuda gubernamental, por lo menos por un tiempo, mientras nos paramos. Es parte normal de vivir en esta sociedad, en esta economía. Sufrimos por enfermedades, porque igual le da flu al que es cristiano como al que no lo es. O sea, el sufrimiento es común a las personas y por ende es común a los cristianos. Ahora, los cristianos muchas veces sufrimos aún un poco más, porque sufrimos precisamente porque somos cristianos. Podemos sufrir en el lugar de trabajo donde todo el mundo es deshonesto, pero nosotros tenemos que vivir honestamente. Y de repente quizá muchas veces nosotros estamos ahí y nosotros tenemos que ser los que indiquen que no estamos haciendo lo que es honesto. O incluso que los demás se nos vengan en contra porque nosotros somos los únicos que no hacemos las cosas como debemos de hacerlas. O sea, los cristianos más bien estamos más expuestos al sufrimiento producto de nuestra propia fe. El sufrimiento incluso, dice Pedro en este versículo, si usted se fija ahí, dice que el sufrimiento en el verso 6 dice: esto es para usted motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir. ¿Han tenido que? Muchas veces el sufrimiento es necesario. Y usted va a decir, ¿y eso por qué? Bueno, déjenme decirles algo. Yo no sé si ustedes han en algún momento conocido gente que su personalidad, su vida ha cambiado para bien producto del sufrimiento. El sufrimiento fue necesario para esa persona para poder encontrar y llegar a ser mejor de lo que era. En algunos otros momentos el sufrimiento es necesario precisamente porque esa es la forma como el Señor hace para quitar las malas cosas de nosotros. El viernes fui a visitar a una señora que tenía alrededor del corazón una piedra de calcio. Y lo que tuvieron que hacer los doctores fue entrar y literalmente cincelar la piedra. Y quitaron la piedra. Y fue doloroso, pero el sufrimiento rompió la piedra y dejó al corazón de carne al descubierto. Muchas veces nosotros como cristianos necesitamos que el sufrimiento sea el cincel que Dios usa para que nuestro corazón de carne, ese que Él nos dio en la conversión, aparezca y podamos comenzar a vivir como cristianos. La otra cosa que Pedro enseña es que los sufrimientos son de maneras diferentes. Lo que es sufrimiento para algunos de ustedes no es quizá para algunos otros. El hecho que Donald Trump, por ejemplo, se llegue a quedar sin trabajo, no va a ser mucho sufrimiento para él. Tiene de dónde vivir. Pero él experimenta sufrimientos que nosotros quizá quisiéramos experimentar. Sufrimientos que son producto precisamente de ser quien él es, de tener lo que él tiene. Al final de cuentas, cada uno de nosotros sufre de diferente manera, especialmente como cristianos, especialmente cuando tenemos que pasar por pruebas. Lo que es una tentación o una prueba para usted, no necesariamente lo es para mí. Pero cada uno de nosotros, dice Pedro, sufrimos de diferente forma. Y la otra cosa que es importante entender es que el sufrimiento está bajo el control de Dios. Si usted se fija en el versículo 6, claramente dice que es por un tiempo definido. Dice que es por un tiempo. Es interesante que Dios nunca permite que seamos probados, nunca permite que el sufrimiento, nunca permite que las tentaciones sean más allá de lo que nosotros podemos resistir. Dios es el que sabe para sus hijos lo que es necesario, cuándo es necesario, el tipo de sufrimiento que es necesario y el tiempo por el cual es necesario. Y déjenme darles una sugerencia que yo he aprendido de mi propia vida. Una de las cosas de que yo aprendí en mi vida es que cuando hay algún grado de sufrimiento siempre voy y digo, ¿qué me está enseñando el Señor con esto? Y yo he aprendido que entre más rápido aprendo la lección, más rápido salgo del sufrimiento. Hay mucha gente que cuando reacciona más bien es, el Señor, porque el Señor me quiere enseñar esto, ¿verdad? Ya va a ver quién manda. Y entonces más bien nos ponemos más rebeldes y lo que ocurre es que el sufrimiento muchas veces va por más largo tiempo porque el Señor está en el objetivo no de que nosotros seamos felices. Dios quiere que seamos felices y lo vamos a hacer en una eternidad con Él. Pero por mientras en esta tierra Dios tiene un objetivo diferente. El objetivo del Señor es que usted y yo tengamos un carácter como el de Cristo.
Y Él quiere que reflejemos la bondad, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza de Cristo. Si usted mira Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es precisamente el carácter de Cristo descrito. Y el Señor quiere que usted y yo no solamente experimentemos ese carácter, no solamente que reflejemos ese carácter, sino que crezcamos en ese carácter hasta la estatura de Cristo. Y déjeme decirle algo, nada ayuda tanto a crecer en eso como lo es el sufrimiento y el dolor. Ahora bien, el cristiano, espero yo que en esta mañana con solamente estas palabras estamos aprendiendo a ver el sufrimiento con una perspectiva diferente. Porque el sufrimiento se torna peor cuando creemos, yo soy cristiano, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? O se torna aún peor cuando creemos que Dios nos está condenando o nos está atacando solamente porque no nos ama. El enemigo pone dudas en nuestra mente. Y el sufrimiento tiende a llevarnos a un riesgo. El sufrimiento es lo que nos puede llevar a la encrucijada de seguir creyendo en Cristo, de crecer en nuestra fe en Cristo o efectivamente de abandonar nuestro andar con Cristo. Probablemente usted en algún momento ha sufrido algo y dice, esto ya no sirve para mí. Mejor yo abandono, tiro la toalla, esto no era lo que yo me imaginaba. O quizá usted conoce a alguien que por algún grado de sufrimiento ha abandonado la fe. Quizás se le murió su esposa. O quizá un hijo o una hija lo diagnosticaron con cáncer. O quizá perdió el empleo y perdió absolutamente todo lo que tenía y tuvo que empezar de nuevo y ahora no tiene ni la mitad de lo que tenía antes. Esos son momentos de crisis, pero son momentos también donde nuestra fe o puede ser destruida o puede ser fortalecida a niveles que nunca habíamos imaginado. Así como ocurre en el matrimonio. Ustedes que como yo estamos casados, sabemos que hay tiempos difíciles en el matrimonio, pero esos tiempos difíciles, si los manejamos bien, más bien hace que nuestra relación sea mejor. Y si los manejamos mal, lleva a que nuestra relación desaparezca, ¿cierto o no es cierto? Es lo mismo en nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿cómo es que debemos de enfrentar el sufrimiento de los cristianos? Pues debemos de enfrentarlo con fe. Ese es el secreto, que nuestra fe no desaparezca, que nuestra fe más bien se fortalezca, que cree raíces, que crezca, que produzca, que sea un árbol lleno del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es fe? Puede preguntar usted. Hebreos 11:1 dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe espera aquello que no ve, aquella solución que no la mira por ningún lado. Espera aquella promesa de Dios que no se imagina cómo ni cuándo Dios la va a cumplir. Pero dice, Dios lo prometió y esto es más que suficiente para mí. Yo voy a continuar en la fe. Porque esta es la verdadera fe, esta es la verdadera gracia. En realidad, dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Claro, nadie puede tener fe en Dios si no cree que existe. Los ateos no tienen fe en Dios. Tienen fe en ellos mismos, tienen fe en la ciencia, en la evolución, pero no tienen fe en Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos fe en Dios. ¿Tienes tú fe en Dios? Amén. Dilo, tengo fe en Dios. Muy bien. Entonces, y recompensa a quienes los buscan. Dios tiene una recompensa para aquellas personas que lo buscan. Que lo buscan en Cristo, no que lo buscan aparte de Cristo. Ahora, la fe, cuando venimos a la Biblia, lo que significa son dos cosas fundamentales. Confianza y, en segundo lugar, fidelidad. En otras palabras, pues, cuando el sufrimiento me quiere alejar de Cristo, lo primero que yo tengo que tener es fe. Oh, ¿qué es fe? Confianza. ¿Confianza en quién? En Cristo. Confianza en que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Confianza en que sus promesas son verdaderas, que no me va a fallar. Confianza que Él no me va a abandonar. Confianza de que, aunque me siento inseguro, estoy seguro. Confianza de que, aunque no sé qué hacer, Él va a guiar nuestros pasos. Confianza que, aunque estoy siendo derrotado, fe la victoria es. Y luego es fidelidad. ¿Qué significa esto? Significa simple y sencillamente que en medio del sufrimiento no solamente voy a confiar en Dios, también le voy a ser fiel a Dios.
Voy a seguir amándolo, voy a seguir sirviéndolo, voy a seguir buscándolo, voy a seguir dependiendo de Él, voy a seguir siéndole fiel. Aunque la fidelidad a Dios misma, a Cristo, sea la que me ocasione los problemas o sufrimientos que esté teniendo. Porque hay situaciones donde se puede dar así. Puede ser que por tu fe en Cristo, como muchos hoy en día, hay muchos farmacéuticos que por su fe en Cristo están poniendo en peligro su trabajo en las farmacias porque ellos están opuestos a vender lo que se llama la pastilla abortiva. Y el gobierno, irrespetuosamente de la fe de estas personas, los quiere obligar a hacerlo. Por ejemplo, hay gente que por ser fiel se ha perdido de privilegios. Luke Giglio fue invitado a que orara en una reciente toma de posesión. Pero el 2% de la población es homosexual en este país. Y Luke Giglio dijo que el homosexualismo bíblicamente es pecado. Y como él lo ha dicho de esa manera, entonces fue desinvitado a la reunión. Porque ¿cómo pueden tener a alguien que no crea que el homosexualismo sea lo normal orando en la toma de posesión? Ese es sufrimiento por la fe. En Afganistán, en Pakistán, en los países musulmanes, si usted es cristiano, si usted es pastor, si usted está sirviendo al Señor, usted va a ser perseguido y asesinado. En los Estados Unidos usted va a ser ridiculizado y aislado. Pero lo que es fe en el sufrimiento es, sigo confiando en el Señor y sigo siéndole fiel al Señor. Entonces, fe es la confianza en la persona de Jesús. La verdad de su enseñanza. Ahora bien, veamos lo que dice Pedro brevemente en estos versículos. Porque lo primero que dice Pedro es tu fe en medio del sufrimiento te hace alegrar. Miren ustedes que Pedro no está hablando de ser masoquista. ¿Usted sabe lo que es masoquista? Masoquista es alguien que se goza o que toma placer en hacerse mal o lastimarse a sí mismo. Eso no es de lo que está hablando Pedro. Mire usted lo que dice los versículos 4 en adelante al 7. Dice que la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada o probado, pues, por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La palabra acrisolar significa purificar. Purificar por medio del fuego. Mire usted que lo primero que Pedro le dice es que nos alegremos. Que nos alegramos en medio del sufrimiento. No nos alegramos por el sufrimiento. Dios no espera de que usted diga, oh, me quedé sin trabajo, estoy feliz de la vida porque me quedé sin trabajo. A menos que usted haya querido que lo despidieran de ese trabajo. Algunas veces que así ocurre, ¿sí? No sé si ustedes han estado ahí. A mí me pasó una vez que estaba tan contento de que hubo un problema y dije, hombre, si yo de este lugar me quería salir ya. Gloria a Dios. Después de 15 segundos dije, oh, ups, ¿ahora qué hago? Pero bueno, ya esos son otros 20 pesos, ¿no? Pero déjeme decirle algo, no es que nos alegramos por el sufrimiento, pero nos alegramos en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos el sufrimiento en la perspectiva correcta, vemos que la salvación es más importante. Vemos que tenemos cosas más grandes por las cuales los cristianos vivimos. El otro día perdió el Barcelona. ¿Cuántos de ustedes son Barcelonas? Yo soy. ¿Ok? A mí me gusta ese equipo. Y después de 19 fechas, en la fecha 20, en la fecha de cumpleaños de mi hija, tenía que ser, perdió. Y déjenme confesarles algo. Ustedes saben que cuando descubrí que había perdido, sentí un poquito de tristeza. Inmediatamente que sentí eso, tengo que confesarles algo. Dije yo, qué tonto soy. ¿Es importante eso? Díganlo. No. ¿Tiene eso algún efecto? No. ¿A quién le importa? O sea, pierde. Pero miren ustedes cómo muchas veces
esas cositas le roban a uno la perspectiva correcta de la vida. Hay cosas más grandes. Cristo vive, Cristo está en el trono, estoy en el cielo. O sea, no hay ni comparación siquiera. Hasta comparar eso, como que dice, hombre, aquí estoy comparando ligas diferentes. Aquí estoy comparando cosas que no tengo que comparar. Hay gente que tiene sus hijos en hospitales. Hay personas que sus hijos han muerto, sus padres han fallecido, que no tienen que comer, no saben cómo. Y entonces hay cosas que son realmente importantes. Y Pedro lo que nos está diciendo es, nos alegramos no por el sufrimiento, sino porque lo más importante está seguro. Y es tu relación con Cristo, es tu salvación eterna. Tu salvación está segura. Tu salvación es eterna. Tu fe se beneficia del sufrimiento. Mire usted lo que dice en el versículo 7. Dice que el sufrimiento prueba nuestra fe, purifica nuestra fe y hace que nuestra fe salga aprobada al final. Hombre, no me alegro por el sufrimiento, pero sí me puedo alegrar en medio del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento mi fe se está purificando, mi fe se está solidificando. Mi fe cuando Cristo venga va a recibir alabanza, honor y gloria. Entonces, claro que es motivo de alegría. ¿Crece tu fe cuando sufres o se está debilitando tu fe cuando sufres? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. No si estás sufriendo, yo sé que sufrimiento hay, pero la pregunta es, ¿estoy creciendo en medio del sufrimiento o me estoy debilitando en medio del sufrimiento? ¿Está purificando el Señor mi fe en medio de este sufrimiento o por el contrario estoy dejando que este sufrimiento ensucie mi fe? ¿Va a ser aprobada cuando Cristo venga mi fe o va a ser desaprobada por mi reacción en este tiempo? Pedro dice que nos alegremos en medio del sufrimiento porque lo más importante está garantizado y porque la fe está cumpliendo con grandes cosas en nuestra vida. En segundo lugar, Pedro dice que tu fe te va a mantener seguro o segura en medio del sufrimiento porque está centrada en Jesús. Tu fe está centrada en Jesús. Mira tú lo que dice el verso 8. Repítanlo conmigo. Está en pantalla, ¿verdad? Repítalo conmigo. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Por qué nos podemos gozar? En primer lugar, porque amamos. ¿A quién amamos? A Jesús, a Cristo. Usted sabe que el problema del sufrimiento en nuestras vidas es porque muchas veces perdemos aquello que más amamos. Cuando lo que amamos es la salud y perdemos la salud, entonces el mundo se nos derrumba, ¿cierto o no es cierto? Cuando lo que amamos es el dinero y perdemos el dinero, entonces las campanas empiezan a sonar y nos ponemos nerviosos que parece que tenemos ataques. Y cuando lo más importante en nuestra vida es cualquier cosa, puede ser una diversión, el deporte, la familia, lo que sea, y sufrimos en esa área, y el Señor nos hace sufrir en esa área precisamente porque Él quiere que eso no sea nuestro ídolo, Él quiere que nuestra confianza esté en Él únicamente. Y entonces Pedro dice que tu fe esté enfocada en Cristo, que ames a Cristo, que confíes en Cristo, y que en Él te alegres. Y que puedas exclamar como exclamó el profeta, aunque no haya vacas en los corrales, ni en las higueras haya fruto, con todo yo me gozaré en el Señor. Amén. Esa es cuando nos enfocamos, cuando nuestra fe está única y exclusivamente en Cristo. Pero sí es fácil para nosotros decir que amamos a Cristo. ¿Lo amas verdaderamente? ¿Obedeces a Cristo? ¿Es Cristo tu único Dios? ¿Es Cristo tu único Dios? ¿Es Él o tienes a Jesús más algo más en tu vida para hacerte feliz? ¿Te hace feliz Cristo completamente? Imaginen usted, si yo llego a mi casa y le digo, amor, tú me haces feliz, pero ¿sabes qué? Me hacen feliz también otras más. El otro domingo voy a venir con una prótesis de dientes porque no va a quedar ninguno. Bien ganado, y bien ganado. Muchas veces así somos con Cristo. Vamos a Cristo, oh Jesús, tú me haces feliz. Pero el dinero también, y el deporte también, y esto también, y aquello también. No, Cristo debe de ser nuestra única causa de felicidad. Amén. Y que todo lo demás
sea dependiente de esa causa de felicidad. Y en tercer y último lugar, para que nuestra fe nos apoye, nos ayude, nos haga seguir adelante en medio del sufrimiento, debemos de recordar del galardón que vamos a tener a pesar del sufrimiento. Yo no sé ustedes, ¿cuántos trabajan ustedes por el simple hecho de trabajar? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan porque al final de la semana o de la quincena o del mes les van a dar un cheque? Levanta su mano. En otras palabras, pues todos trabajamos por el galardón. Por el galardón. Nada malo con eso, ¿ok? Sabemos algunos que tenemos la bendición de trabajar y que nos paguen por hacer lo que nos gusta. Pero ya esa es otra historia. Si yo les pregunto a ustedes, quizás muchos de ustedes no están trabajando en algo que les gusta. Quizás muchos de ustedes estarían haciendo otra cosa. Muchos de ustedes quizás les gustaría estar tomando fotos, o haciendo videos, o escribiendo música. O mi trabajo ideal, probar camas. ¿Y usted qué es, hermano? Soy probador de colchones. Sí, cuando hacen los colchones, alguien tiene que probarlos primero, ¿cierto? Y ustedes saben que existe ese trabajo. Hay gente que se dedica, que su trabajo es probar colchones. Duermen media hora en un colchón, en otro colchón, de tal manera de saber cómo se levantan, ¿cierto? ¿A cuánto le costaría el trabajo? Voy a trabajar, amor, ya vengo. Déjenme decirles algo. La Biblia no nos condena si perseveramos por el galardón. De hecho, nos motiva constantemente. Jesús mismo dice que sufrió el oprobio por la meta, por el gozo que tenía puesto delante de él. Y nosotros, dice Pedro en el versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amados, vamos a sufrir. Quizás algunos de ustedes están sufriendo, quizás otros han sufrido, quizás otros no hemos sufrido lo suficiente todavía, pero llegará el día donde el sufrimiento nos va a alcanzar. Y la pregunta es, ¿va a crecer tu fe o se va a derrumbar tu fe en el sufrimiento? Si tú quieres que tu fe crezca en medio del sufrimiento, lo primero que tienes que hacer es que lo más importante sea lo más importante. Que sea el hecho de tu relación con Dios, tu salvación, Cristo, está asegurada para ti, está garantizada, está reservada en el cielo. Que eso sea lo más importante. En segundo lugar, que tu fe se centre en Jesús. Cuando pones tu fe en cualquier otra cosa, tu fe te va a fallar. Si pones tu fe en la iglesia, en el pastor, en el trabajo, en el amigo, en la amiga, en la familia, tarde o temprano estas cosas te van a fallar. Todos los ídolos se derrumban. Solamente Dios permanece para siempre. Entonces pon tu fe en Jesús, ama a Jesús, gózate en Jesús. Confía en Jesús, que Él sabe lo que está haciendo. A veces no tenemos idea, pero Jesús es de los jefes que no nos informa lo que está haciendo. Él lo hace y punto, y nosotros tenemos que seguir por donde Él dice. Y en tercer y último lugar, pon tu fe y asegúrate de que el galardón es tuyo. Mira al galardón y vas a poder decir como Pablo que las momentáneas luchas temporales no se comparan con la gloria venidera. Esto es por un tiempo, hermanos. Esto es por un tiempo. Y como dice el autor a los hebreos, no hemos todavía resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad en Cristo. Haya sufrimiento o no haya sufrimiento. Haya luchas o no. Se nos derrumbe el mundo o no. Vaya nuestro matrimonio bien o no. Nuestros hijos bien o no. Nuestro trabajo bien o no. Aprendamos a confiar en el Señor. Alegrarnos en medio del sufrimiento. No porque sufrimos, sino porque sabemos en quién hemos creído. Y que Él es fiel. Y que Él sabe lo que está haciendo, formando en nosotros, formando en ti, formando en mí el carácter de Cristo. Y cuando sufrimos y veamos que después del sufrimiento somos más humildes,
somos más fuertes, tenemos una mejor relación con el Señor. Veamos hacia atrás y digamos, Señor, yo sé que fue duro, pero valió la pena. Que el Señor nos ayude, en primer lugar, a asegurarnos que nuestra fe está en Cristo. ¿Está tu fe en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿O está tu fe puesta en tus propias habilidades? ¿O en a quién conoces? ¿O cuánto sabes? ¿O en cuánto tienes? ¿O en la familia? ¿O en el gobierno? ¿O en la empresa privada? ¿O en el sistema político? ¿O en la iglesia? ¿En el pastor? ¿En el hermano? ¿En la hermana? Asegúrate que tu fe está única y exclusivamente en Jesús. Y en segundo lugar, decide en esta mañana que aunque el piso se abra, tú vas a permanecer fiel porque tú no dependes del piso. Tú dependes de la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Que realmente estemos convencidos que esta es la gracia verdadera. Que realmente estemos animados a perseverar en la gracia verdadera. Que realmente estemos decididos a mantenernos firmes en ella. Le voy a rogar que inclinen su rostro, le voy a rogar que cierren sus ojos. Y que no importa las circunstancias en que tú estás pasando en esta hora, van a ser diferentes. Y muchas veces pensamos que mi sufrimiento es peor que el sufrimiento del otro. Pero en esta hora yo quiero que tú, con tu sufrimiento, con tu situación, te hagas una pregunta y una pregunta sola. ¿Está mi fe creciendo? ¿Está mi fe siendo purificada? ¿Está mi fe manteniéndose firme? ¿Está mi fe en el Señor sólida? Si no lo está, yo te invito en esta hora a que hables con Dios, porque no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo, a menos que te vengas a rendir a Cristo y que su Espíritu Santo te ayude en esta hora. Para que te ayude a confiar en Él. Para que te ayude a amarlo solamente a Él. Para que te ayude a regocijarte en Él. Y si de repente tú eres de esos pocos, que sí, tu fe está creciendo, estás firme en ella, estás avanzando, sí estás sufriendo, pero tú sabes en quién has creído. Hazme un favor, no te enorgullezcas espiritualmente. Dale gloria, alabanza y honor al único que te ha mantenido hasta este momento, que es Cristo Jesús. Yo sé que hoy me pasé de la hora, yo estoy seguro que me van a perdonar. Pero hazme un favor. Busca al Señor en oración. Comprométete. Pídele perdón si hasta ahora tu fe ha flaqueado. Y pídele que te ayude a creer en medio de la incredulidad. Pídele que te ayude a amarlo. Que te ayude a confiar en Él. Que te ayude a perseverar. No importa lo que estés pasando o no importa lo que se te venga encima. Que Él sea la fuente de tu gozo. Que Él sea la fuente de tu perseverancia. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Tú conoces los corazones y situaciones de cada uno de nosotros. Lo único que te queremos pedir en esta hora es que nos ayudes a no dejar de caminar contigo, a no abandonar tu fe, nuestra fe en ti, sino que nos ayudes, Señor, a crecer, a que nuestra fe sea purificada, a que cuando tú vengas nos encuentres creyendo, confiando, siéndote fieles. Que nos ayudes, Señor, a que tú seas el único objeto de nuestra fe, que nos ayudes a gozarnos en medio del dolor y a saber, Señor amado, que en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la necesidad, nuestras vidas dependen única y exclusivamente de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que sea
el galardón, el gozo puesto delante de nosotros, lo que nos ayude a dar un paso más, un día más, un minuto más, una semana más. Señor, que nada ni nadie nos aleje de esta fe plena, absoluta en ti, Señor. Ayúdanos a sufrir como cristianos. Ayúdanos, Señor, incluso si es necesario, a sufrir por ser cristianos. Ayúdanos, Señor, a no rajarnos, a que no nos dé miedo. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a tener nuestra fe en ti, a vivir para ti, y a que no importa lo que el enemigo de nuestras almas traiga enfrente, permitido por ti. Recordemos, Señor, que aún en el sufrimiento tú estás cumpliendo tu perfecta voluntad en nosotros. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a este grupo que estamos aquí reunidos en esta mañana. Que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean igual también, que estén metidos en la fe, que estén firmes en la fe y que ellos nos miren, darles un buen testimonio, Señor. Que estos muchachos miren en los adultos de esta iglesia testimonios de perseverancia, testimonios de fe en medio de la tormenta, de paz en medio de la tormenta, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.